Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de matemáticas, del presente, del futuro de las matemáticas, de las cosas que preocupan a los matemáticos. Y para hablar sobre este tema está con nosotros uno de los que yo creo que es uno de los matemáticos más destacados en este momento, como es Enrique Zuazua. Ha sido premio Euskadi de investigación y también premio nacional de investigación Julio Rey Pastor. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Enrique Zuazua está con nosotros porque en estos días pues va a participar en el programa de conferencias de Videbarrieta Científica, y el título que ha elegido para su conferencia es Entre interrogaciones, matemáticas igual a camino del futuro. He insistido en las interrogaciones. Sí, bueno, tal vez era por una falsa modestia, ¿no? Si afirmativamente se dijera que las matemáticas son el camino hacia el futuro, resultaría tal vez un poquito pretencioso. Era simplemente una pequeña provocación para que reflexionemos todos sobre efectivamente cómo va a ser el futuro que podemos esperar y si las matemáticas pueden tener algún papel en él. Sí. Que efectivamente, es decir, la contestación a esa pregunta, en caso de ponerlo como pregunta, es que efectivamente sí que las matemáticas señalan o inciden, ¿no? Evidentemente, la respuesta es sí. Sí. De esa manera, porque además claramente se ve que las matemáticas ya de hecho pues están acompañando en el fondo, en el principio, de otros muchos caminos, no solamente matemáticos, científicos por una parte, pero sociales también. Efectivamente, la idea un poco detrás de ese mensaje es que la sociedad a la que vamos cada vez va a tener aspectos científicos más relevantes. Y las matemáticas, como ya dijo Galileo, son el lenguaje del universo, el lenguaje en el que están escritos en el fondo todas las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, cada vez que caminemos hacia el futuro, vamos a ir llevando en la mochila cada vez elementos más científico-tecnológicos y ellos van a ir cargados, a veces imperceptiblemente, pero cada vez de más matemáticas también. Bueno, quien nos haya escuchado hasta ahora ya haya oído hablar de lo tecnológico y así, pero cosas muy cercanas. También las matemáticas están, ¿verdad? Efectivamente. De la vida cotidiana. Sí, ¿quién era? Protágoras, ¿no? El filósofo griego aquel que ya decía que el ser humano era el modelo del universo, la unidad del universo, ¿no? Medimos en metros porque los seres humanos medimos entre medio metro y 2 metros. Contamos con los dedos de una mano. Las matemáticas efectivamente están en todo, ¿no? Y lo que pasa es que a veces no nos damos tanta cuenta, pero realmente sería casi imposible describir incluso la sala en la que estamos sin utilizar las matemáticas, ¿no? ¿Cómo transmitiríamos, cómo comunicaríamos si no fuera a través de los números, de la geometría, de las figuras, ¿no? Hace poco en un periódico así oí que se estaban haciendo algunas aplicaciones matemáticas, en concreto a una preocupación tan grande como es el cáncer. Más o menos lo que leí era que, partiendo de una definición así muy rudimentaria, aunque sea del cáncer, de que es un desarrollo desproporcionado de una célula, pues a ver si habría incluso un orden matemático. Efectivamente, la medicina, las biociencias han sido una de las preocupaciones en los últimos años de las agencias financiadoras y organizadoras de la investigación. En Estados Unidos primero, eso evidentemente ha afectado a Europa y después ha llegado aquí también, y las matemáticas tienen también su papel. Efectivamente, nuestros modelos matemáticos para problemas tan complejos como puede ser el cáncer son modelos de juguete, pero a pesar de eso pueden dar efectivamente algunas ideas de las tendencias, de ensayar previo a cualquier tipo de experimentación algún tipo de posible remedio, de mecanismo de control. Y para eso los mecanismos, las herramientas matemáticas pueden servir. Lo mismo que Lorentz en meteorología, con 3 ecuaciones diferenciales, fue el que descubrió el caos, ¿verdad? Dándose cuenta que un modelo chiquitín de meteorología, que desde luego necesariamente en la realidad tiene que ser mucho más complejo que tener en cuenta simplemente 3 parámetros, pero simplemente con esos 3 parámetros ya fue capaz de abrirnos las puertas al caos. Estamos hablando de medicina, en las neurociencias claramente, ¿no? Y muy intensamente la aplicación matemática. Efectivamente, la transmisión de señales en redes, eso es una temática matemática extremadamente rica, en la que aparece teoría de grafos, combinatoria, también teoría de ondas, porque muchas veces los impulsos cerebrales se parecen mucho a las olas del mar que se
pagan y que ya han sido estudiadas previamente pues porque había que construir en particular diques, puertos y navegar, ¿no? Hace poco leí un artículo que usted había escrito que llevaba el título de El momento de las matemáticas, en el que insistía de cómo que seguramente en estos momentos las matemáticas están, están en todo, pero están en su momento, ¿no? De ahí el título. Sí, es un buen momento. Las matemáticas digamos, en el siglo XX se encerraron en su interior intentando dar una construcción lógica, abstracta, rigurosa, y a partir de la Segunda Guerra Mundial surgió lo que se denominó la matemática aplicada. Era esa hermandad entre informática y matemáticas para abordar problemas del ámbito de la industria. Y eso se ha desarrollado de tal manera que ahora ya prácticamente todas las áreas de las matemáticas están ya hermanadas con esa matemática aplicada, abordando cuestiones relevantes, pues como antes mencionábamos, en neurociencias, en industria, pero también en cosas que son tremendamente cotidianas, pero que son muy complicadas, como puede ser pues simplemente la optimización de un horario de una red de autobuses o de una línea ferroviaria, ¿verdad? Las matemáticas están en todo. Y lo bonito tal vez de las matemáticas es esa capacidad que tienen de, a través de modelos abstractos, tratar simultáneamente diferentes problemas, ¿no? El ser capaz de establecer una analogía entre, como decía antes, por ejemplo, las olas del mar y los impulsos neurológicos, ¿no? O la programación de los horarios en autopistas y en ferrocarriles, es lo que las hace muy útiles. Porque en matemáticas, bueno, estábamos viendo la imagen de una persona mirando a un encerado con muchas fórmulas matemáticas, y a veces se tiene la idea de que eso es el matemático, ¿no? Pero como usted decía, igual ha habido un periodo en el que las matemáticas se ha tenido que fortalecer. Es esa imagen que vemos ahí en el monitor, le decía, ¿verdad? En que se tenía que fortalecer internamente y ahora ya se puede aplicar a... Efectivamente, los dos trabajos se están haciendo en paralelo y se tienen que seguir haciendo en paralelo. Las matemáticas preservan su cuerpo básico intacto, y el trabajo del matemático pues a veces efectivamente consiste en desentrañar los misterios de los números primos, por ejemplo, ¿no? Cuestiones clásicas, como hemos tenido recientemente conocimiento, el teorema de Fermat o la conjetura de Poincaré, que han sido resueltos en los últimos 10, 12 años. Y que algunos ¿no? ha costado años y años, ¿no? Sí, pues fíjate, desde que Fermat escribió en el margen de su libro que esta ecuación no tiene ninguna solución, hasta que se demostró, pues pasaron, yo qué sé, 400 años prácticamente, ¿no? 300 años. Y eso tiene que ser un reto seguramente apasionante, ¿no? Es un reto apasionante, merece una vida, ¿no? Demostrar el teorema de Fermat merece no solamente una, sino una docena de generaciones de matemáticos trabajando uno detrás de otro, ¿no? Y ese aspecto épico de las matemáticas se preserva intacto. Y hay otra idea, de la misma manera que estamos insistiendo en la gran aplicación a un gran número de espacios, de zonas y de especialidades, sin embargo hay también una especie de invisibilidad de las matemáticas. Está influyendo, pero... Sí, eso es como el éter, ¿no? ¿Sí? Que nadie lo ve, pero está ahí. Efectivamente, yo creo que ese es un aspecto que nos ha restado a veces un cierto reconocimiento social, que tenía luego efectos incluso en el mercado laboral, ¿verdad? Muchas veces salían anuncios donde se decía, se ofrece plaza para físico, ingeniero, informático, químico, biólogo, tal, y se les olvidaba poner al matemático, porque las matemáticas son invisibles. Pero precisamente esa invisibilidad es lo que en estos últimos años nos ha permitido reivindicar que están en todos los sitios, y efectivamente es así. Bueno, y esa consecuencia digamos, del reconocimiento, incluso del reconocimiento social, pues también se está logrando. Bueno, yo cuando le he presentado le he dicho, no sé si han sido los dos últimos premios, pero dos últimos premios importantes en usted, como han sido el premio Euskadi y el premio de investigación, pues son un reconocimiento ciertamente a una labor, a la suya, bueno, y al trasfondo también de los matemáticos, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que son reconocimientos no fruto de la tarea de una persona, ni mucho menos, sino de una tendencia, ¿verdad?, que se empezó a desarrollar. Pues fíjate, en Lejona se construyó la facultad hace 40 años, 40 años que lleva una licenciatura de matemáticas trabajando. Tenemos las imágenes precisamente del momento en el que... Supongo que un momento, bueno, pues de cierta emoción para usted. Por supuesto, ¿no? Son momentos irrepetibles en cualquier caso, ¿no? Y tremendamente gratos, ¿no? Efectivamente, tuvimos algunas dificultades con el PIN, que nadie conseguíamos, estábamos todos nerviosos
poner el pin, lo cual demuestra que a veces la geometría y la topología no son tan sencillas, ¿no? De esa manera. Bueno, tuvo que decir unas palabras y... Sí, fue un pequeño discurso del cual surgió, yo creo, luego ese texto del momento de las matemáticas. Yo creo que fue la inspiración para... Bueno, de todos modos, estamos hablando y diciendo las matemáticas están en todos los sitios y tienen muchas aplicaciones, pero supongo que para mantener esa aplicación, para mantener, digamos, ese estado, para mantener ese momento, pues tendrá que resolver una serie de retos, ¿no? No se puede quedar quieto y decir, ya lo hemos conseguido, sino que... Efectivamente, el trabajo del científico yo creo que es, si se caracteriza por algo, es por el dinamismo, ¿no? En matemáticas, como en la mayoría de los ámbitos de la ciencia, tal vez las preguntas bien hechas tienen un efecto de arrastre incluso más fuerte que las propias respuestas, sí. ¿no? Fíjate lo que pasó con Fermat, ¿no? Él puso en un margen, esta ecuación no tiene solución, y eso produjo trabajo para matemáticos durante 350 años, y la cantidad de matemáticas que se han desarrollado como instrumentos para abordar ese gran reto, y que luego ha dejado unos fundamentos extraordinarios para desarrollar otro montón de campos, ¿no? Lo mismo que pasa un poco con las misiones espaciales, ¿no? Que se desarrollan unas tecnologías de la comunicación que 40 años después permiten que todos llevemos un teléfono móvil en el bolsillo, ¿no? Bueno, y si, ya que hemos hablado de Fermat, si la informática hubiera estado disponible hace numerosos años, hubiera sido todo más rápido, pero le quiero decir por la gran importancia como herramienta que supongo que para ustedes tiene la informática. Sobre todo, tal vez igual la orientación de cómo se planteó el abordaje de esa gran obra matemática hubiera sido distinto, ¿no? Yo creo que eso sí que cambia un poco. Está empezando a cambiar la manera en que trabajamos. O sea, eso es una observación importante que ya me hizo un compañero sobre este aspecto. La informática no solamente nos está ayudando a hacer lo que hubiéramos hecho antes más rápido, sino que nos está haciendo cambiar la manera de trabajar. Lo mismo que la telefonía móvil cambia nuestros hábitos de vida, o la posibilidad de que tengamos un tranvía cambia nuestros hábitos de movimiento en la ciudad. O sea que podríamos decir, la calculadora no solamente para los estudiantes perezosos que... Efectivamente, no. Evidentemente, ¿no? La capacidad que ahora tiene un ordenador portátil de hacer millones de operaciones que un ser humano tardaría siglos en realizarlo, nos permite efectivamente explorar... Lo mismo que la magnetoencefalografía, pues nos permite entrar mucho mejor en el cerebro humano e intentar entender patologías que antes pues prácticamente formaban parte de la cuasi adivinación, ¿no? O sea que la informática puede abrir incluso distintos e insospechados planteamientos nuevos. Efectivamente, no solamente se trata de ir más rápido en las direcciones anteriores, sino efectivamente nos permite nuevos abordajes a problemas clásicos, ¿no? Antes hemos hablado de la invisibilidad y los reconocimientos y así. Por cosas que he leído para preparar esta conversación con usted, he deducido que en estos momentos España o el Estado español o las personas, los matemáticos que están aquí, constituyen una potencia notable de peso, ¿no? Con una trascendencia internacional. ¿Es así? Sí, los números dicen según cómo se mida, pero si se mide en términos de productividad, el número de artículos publicados en revistas internacionales, etcétera, España debe ser el número 9, 10, 8 del mundo, lo cual corresponde a su peso específico en el ámbito internacional como potencia económica, ¿no? O sea que estamos situados allá donde nos corresponde. Otra cosa es que la distancia entre el 8, el 7, el 6 es cada vez más grande, ¿no? Es como pasa en los medalleros olímpicos. Sí, un país a veces es el cuarto en el medallero olímpico, pero cuando mira al primero, el primero tiene 20 veces más medallas de oro, ¿no? Y eso es lo que nos pasa también en matemáticas. Y la clave está en el número de personas que se dedican, en las facilidades que tienen, en los instrumentos, en los medios. Es complicado, yo creo que es una cuestión, las matemáticas avanzan, pero avanzan con la sociedad, y la sociedad avanza a un ritmo que tiene que ver mucho con su propia estructura interna, su propia historia, y la ciencia se resiente tremendamente de los vaivenes políticos, de que no haya una visión clara, de que al final, cuando se tiene que elegir entre premiar realmente la ciencia de calidad o intentar un poco más satisfacer los deseos genuinos de todo el mundo, pues esas políticas dubitativas acaban frenando mucho el desarrollo científico. No hay secretos. Para ganar las Olimpiadas hay que apostar por los que van
que tienen posibilidades de realmente llegar a la final, ¿no? Bueno, y un joven que a los 17, 18 años tenía que decidir a dónde oriento mi vida, qué estudio, ¿las matemáticas les ofrecen un panorama claro o dicen dónde me meto yo con las matemáticas? ¿Qué aplicaciones puedo tener los estudios que yo haga? Sí, Sí. eso tal vez esa es una pregunta tremendamente importante. Hay que insistir en que ahora mismo hacer la carrera de matemáticas es una extraordinaria inversión, es muy buena como inversión. Hoy en día cuando sale, efectivamente, cualquier familia, cualquier joven que tenga dudas de si estudiar matemáticas o no, porque le va bien en matemáticas, le gustan, pero le han dicho que es una carrera un poco rara, que igual mejor que haga otra cosa más aplicada y tal, yo le diría, si le gustan las matemáticas, que haga matemáticas, porque no me cabe ninguna duda de que con un buen currículum de matemáticas va a tener todas las oportunidades de trabajo que desee, tanto en el ámbito de la investigación, donde cada vez hay más oportunidades, investigación pura, pues en los centros de investigación que se crean en la universidad, en Euskadi, en España, en el extranjero, como en un montón más de ámbitos que parecen impensables cuando uno está en el bachillerato, pero que luego consideran al matemático como un elemento tremendamente valioso. Estoy pensando en banca, estoy pensando en todo lo que tiene que ver con ámbitos de investigación de los hospitales, de las biociencias, estoy hablando de la administración pública. El matemático es una persona tremendamente versátil, con una cabeza muy bien, digamos, formada, para poder sirven entonces para ordenar bien. Sí, un matemático cuando habla con un buen abogado se dan cuenta que están hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Porque la naturaleza obedece a unos principios, como dijo en su día Galileo, y todos los demás lo han ido reconociendo, ¿no? Einstein decía, el propio Einstein, que fue uno de los matemáticos más brillantes de la historia, sin duda alguna, y él mismo dijo, es sorprendente hasta qué punto las matemáticas, creación del pensamiento humano, son capaces de describir con fidelidad la realidad, la naturaleza, ¿no? Entonces, las matemáticas, a pesar de ser algo realmente un poco abstruso y complejo para la mayoría de la gente, son una herramienta de análisis tremendamente útil para cualquier ámbito del comportamiento humano, bueno, de la acción humana. Estábamos comentando eso de la importancia que puede tener el que jóvenes estudiantes se dediquen desde el principio, pero después, para el desarrollo de las matemáticas, también hará falta, digamos, instituciones de élite. He oído hablar últimamente del posible, no sé si, del posible Instituto Vasco de Matemáticas. Sí. Me parece que de alguna manera también se vinculaba con alguna propuesta suya. Sí. ¿Cómo está eso? ¿Está en marcha? ¿No está en marcha? ¿Es una iniciativa? Bueno, como es bien sabido, el Gobierno vasco está haciendo una apuesta tremendamente importante en estos últimos años para todo lo que es innovación, investigación. Yo creo que es una política muy acertada. Creo que es oportuno el apostar en el ámbito en el que uno tiene capacidad de decidir, ya sea ayuntamiento, diputación o en este caso gobierno vasco, apostar por la ciencia sin esperar a que los demás tomen las decisiones. Ya llegarán los demás y se darán cuenta de que eso son políticas correctas, y en particular ha impulsado plataformas como Innovask o la Agencia Vasca para la Ciencia Ikerbasque, que están efectivamente impulsando nuevos centros para la ciencia dentro de la red que se denomina, creo que es BERC, Basque Excellence Research Centers. Uno de ellos es el del cambio climático y otro de ellos es el de matemáticas, efectivamente. O sea, que está en marcha. Eso sí, está en marcha, se puede visitar la página web de Ikerbasque y ahí está ya anunciado. ¿Y han llamado a su puerta? ¿Le han llamado? Bueno, no hace falta que llamen a mi puerta porque yo estoy siempre viniendo aquí, a pesar de vivir en Madrid, yo vengo aquí con mucha frecuencia y tengo grandes amigos y colaboradores, pues tanto efectivamente en el ámbito de la universidad estrictamente matemáticos como en otros, y sí he tenido oportunidad de charlar con ellos y darles un poco mi opinión sobre cómo una de las posibles maneras de orientar ese instituto, ¿no? Pero entiendo que eso son decisiones que quienes coordinan la iniciativa tienen que tomar, ¿no? Ahora usted está por digamos las siglas, IMDEA, ¿no? Sí, eso es una iniciativa, pues en algún sentido semejante del Gobierno de la Comunidad de Madrid, IMDEA, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, que en realidad es una red de institutos como los BERC, que antes mencionaba, se lanzó hace un par de años, tienen una naturaleza de la fundación y son herramientas añadidas, creadas por la Comunidad de Madrid,
para movilizar, ¿no?, los recursos humanos y financieros en los diferentes aspectos científicos. Hay una INDEA en ciencias sociales, en nanotecnología, en agua, en energía, en software, en alimentación. Hay otro INDEA en redes, otro en matemáticas, en el que yo estoy efectivamente dirigiendo en estos momentos, y alguno más que se me ha debido olvidar. Sí. Bueno, en lo que está también trabajando o ha trabajado, me escapa así, es en la aplicación. Bueno, usted es profesor catedrático de matemáticas aplicada, ¿verdad? Sí, en la universidad. sí. Y estamos insistiendo en los aspectos de la aplicación. Pero en uno de los aspectos donde ha trabajado para aplicarlo es en la aeronáutica. Sí. Efectivamente, yo soy catedrático del área de matemática aplicada, que dentro de la ley española de universidades, pues es un área que recoge a profesores, a catedráticos de matemáticas que tienen algún tipo de vinculación con las aplicaciones, más o menos directa, ¿no? Cuando yo estudié en París, en el laboratoire que ahora se denomina Jacques-Louis Lyons, que fue mi profesor, que en su momento, cuando era profesor mío, era a la vez presidente del EGNES, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, lo cual demuestra que en Francia la hermandad, la colaboración entre matemáticas y aplicaciones, en particular el sector aeronáutico y aeroespacial, tan importante en Francia, viene de hace 40, 50 años, ¿no? En España eso es algo que hay un digamos, un sector aeronáutico muy importante también. Hay una tradición grande de que los ingenieros aeronáuticos españoles sean gente muy formada y con una presencia internacional en proyectos de envergadura importante, y ahora pues efectivamente los matemáticos empezamos a poder dialogar un poco con ellos y hacer nuestras pequeñas aportaciones, modestas siempre, pero que a veces pueden nuevos ayudar. aviones y nuevos modelos y así. ¿O? Uno de los problemas clásicos en la aeronáutica es el diseño de la forma de las aeronaves, y como antes decía, una de las ventajas de las matemáticas es que con herramientas semejantes a otras áreas se pueden abordar también problemas de este tipo. Para el matemático, diseñar, mejorar la forma de un avión es un problema de optimización. Se trata de mejorar algo de lo ya existente. Y hay metodologías matemáticas pues sistemáticas que permiten hacer eso en algunos ámbitos. En otros, como el de la aeronáutica, obviamente es mucho más complejo por la propia naturaleza de la problemática y la envergadura y el impacto económico y social que tiene, pero efectivamente es algo que se lleva haciendo en los países de nuestro entorno desde hace bastantes décadas, y aquí se ha empezado a hacer en el pasado reciente, en particular en el contexto del INDEA de matemáticas que antes decía, ¿no? ¿Y la aplicación a los estudios del clima? Eso es algo que efectivamente es un tema clásico también en matemáticas. Va a ser objeto de un curso que se va a impartir en nuestro instituto en el mes de junio, pero efectivamente antes mencionaba a Lorentz, que falleció recientemente con 90 años y que fue el creador de la teoría del caos en su preocupación de modelizar la meteorología, ¿no? Todo lo que tiene que ver con recursos naturales, clima, es una preocupación permanente de los matemáticos en grupos multidisciplinares de modelización, y en los que toda la artillería que en su día creó Newton de escribir modelos mediante ecuaciones diferenciales, resolverlas, analizar el comportamiento de las soluciones y ahora ya cada vez más simularlas numéricamente, es lo que se está aplicando también en el clima para predecir y para controlar, es decir, predecir cuál es la tendencia e intentar poner remedio a lo que parece ser pues una problemática grave para nuestra especie, ¿no? Pero ahora que dice lo de las experimentaciones, leyendo también cosas para preparar esta conversación con usted y aludiendo a las aplicaciones matemáticas, digamos a lo nuclear, decía la cantidad de experimentos que se pueden hacer sin necesidad de tirar bombas allí donde se tiraban hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Efectivamente, todos recordamos cuando Chirac, ¿no? Creo que fue cuando fue elegido presidente de Francia, hizo el último ensayo nuclear en Mururoa, y ya todo el mundo constató que aquello formaba parte del pasado. La impopularidad que tiene en los ensayos nucleares es algo que los hacen imposibles. Se pueden hacer efectivamente en el ordenador. El ordenador se dispone de modelos tan fiables de lo que son las reacciones nucleares, el efecto de una explosión nuclear, que se puede perfectamente simular en el ordenador y ver cuáles van a ser los impactos en función pues de la geografía, de la orografía, ¿no? Y sacar todas las conclusiones que se podrían sacar. Efectivamente, maqueta, ¿no? A base de hacer ensayos. Y eso sirve lo nuclear, pero sirve también pues para diseñar los tabiques que insonorizan nuestras casas, ¿eh? Uno puede ensayar la fiabilidad de esos tabiques
haciendo tabiques y después haciendo ensayos de ruido, ¿no?, y de insonorización, o puedes simularlos en el ordenador y sacar conclusiones que son prácticamente idénticas, ¿no? Un proyecto en el que está usted y del que he leído también, que tiene una gran importancia, es el Consolider Matemática. Sí, eso fue un proyecto que montamos lleva ya casi 2 años funcionando, por tanto es una aventura que empezó hace casi 3 años, en el que colaboramos un importante número de matemáticos españoles. Fue la iniciativa estrella del gobierno en la legislatura anterior, el programa Ingenio 2010 y en particular los proyectos Consolider. Aquí, por ejemplo, se concedió también el proyecto Nanogune, ¿no?, que dio lugar al nuevo centro de nanociencias de Euskadi, en San Sebastián. Y ahí los matemáticos presentamos una propuesta común en la cual apostábamos por diversas avenidas de trabajo, pero 3 de ellas eran lo aplicado, lo multidisciplinar y lo computacional, que muchas veces van juntos. El trabajo, cuando un matemático hace un trabajo aplicado, normalmente es multidisciplinar porque está trabajando con otros colegas de otras áreas. Y normalmente también los ordenadores tienen mucho que decir a la hora de abordar esos retos complejos. Sí. Ya, hablando de retos, tenía aquí, bueno, en usted incluso recuerdo cuando se le dio el premio de investigación Euskadi, pues se aludió a la aportación dentro de las ecuaciones, ¿no? Me parece que es uno de los objetivos. Y tenía aquí anotado de preguntarle a usted sobre las ecuaciones, como es Navier-Stokes. Sí. Bueno, yo mencioné eso en su día, efectivamente, en la locución del premio, porque es uno de los que está identificados por la Clay Foundation como problema del siglo. La Clay Foundation identificó en el año 2007 problemas matemáticos para el siglo XXI. Uno de ellos era la conjetura de Poincaré, que ya se ha resuelto, y otro de ellos es efectivamente el de las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son los modelos matemáticos que describen el comportamiento de los fluidos. Eso es algo tremendamente importante, porque la sangre es un fluido, el agua es un fluido, el aire es un fluido, y vivimos permanentemente movidos entre el aire, la sangre y el agua, ¿no? ¿Y podríamos descubrir cómo se comportan esos fluidos? Se puede, efectivamente, eso es algo, hoy en día, por ejemplo, para nuevas terapias médicas, en torno a cuestiones cardiovasculares, por ejemplo, se utiliza muchísimo la simulación numérica matemática de lo que es nuestro sistema circulatorio, ¿no? Y para eso las ecuaciones de Navier-Stokes son tremendamente importantes. Pero lo que se sabe hacer en el ordenador todavía no se sabe demostrar rigurosamente en lo que es, digamos, dentro de la lógica estricta de las matemáticas, y eso constituye uno de los problemas de la Clay Foundation para el siglo XXI. Ya llevamos 8 años y los avances parecen no haber sido tan importantes. Bueno, y otra cuestión también concreta, la teoría matemática del control. Sí, esa es una de las disciplinas en la que yo me formé en su día, que tiene que ver con la optimización a la que antes mencionaba, y que todos también conocemos en nuestra vida diaria. El termostato es un mecanismo de control y tiene un gran efecto en nuestra vida diaria. Nos permite sentarnos y no preocuparnos de la temperatura que está haciendo, ¿verdad? Aristóteles ya hizo una incursión en lo que debería de ser la teoría del control como la gran herramienta que contribuyera a la liberación del ser humano, ¿verdad? Y eso a través de la tecnología se ha ido haciendo. El termostato, antes me decía, los mecanismos de ventilación de los grandes almacenes. Uno está acostumbrado a que uno entra en un edificio de muchísimas plantas, en un centro comercial, y uno está acostumbrado a que la temperatura tiene que ser agradable. No es en nada evidente que eso sea así. Estamos hablando de edificios tremendamente complejos, con un montón de corrientes, lugares donde hay más gente, menos gente, donde los focos alumbran, etcétera. Mantener esos edificios en una temperatura más o menos permanente no es fácil. Controlar las trayectorias de los vehículos cuando viajan al espacio no es fácil. Automatizar, ya estamos acostumbrados a tomar trenes muchas veces en metros o cuando vamos al aeropuerto que ni siquiera llevan conductor. Automatizar la conducción no es algo que sea fácil. La teoría matemática del control es esa disciplina que está a caballo entre las matemáticas, la robótica, la informática, la automática, y que nosotros denominamos como teoría matemática del control. Permítame que vaya a alguna cuestión más personal, quedan muy pocos minutos. ¿Y por qué se dedicó usted a las matemáticas? ¿Qué hubo? ¿Qué momento? ¿Qué incidió? ¿Qué? A mí me gustaban y se me daban, lo que se suele decir, se me daban bien, es decir, me gustaba operar, lo hacía con facilidad, al cálculo, efectivamente, en clase, cuando tenías que hacer grandes raíces cuadradas o grandes fracciones y tal. Y yo creo que vivimos en un momento también, en aquella época, yo nací en el 61 y por tanto entré a la escuela pues allá por el año 66,
eran momentos donde se valoraban mucho las matemáticas, tal vez un poco también porque en aquel momento la escuela era algo más, iba más a lo esencial, no había tantas materias, había más alumnos en la clase. Eso he leído en algunas declaraciones suyas, que cómo ha podido influir que el que hubiera más alumnos se prestara más atención. Efectivamente, ¿no? yo me acuerdo que cuando yo fui en su momento a la clase en el Sagrado Corazón, que luego fue el Colegio La Salle, si no recuerdo mal, yo que además soy Zuazúa, por tanto era siempre uno de los últimos de la lista, no, había otro que es Zulueta, un buen amigo mío que iba detrás de mí, pero yo creo que era el 61, 62, quiere decirse que había unos 60 niños en la clase, ¿no? Entonces, en aquella época es por eso que el francés había que aprenderlo aprendiéndose los verbos y no daba mucho tiempo para la práctica, y las matemáticas, pues también, sin demasiados discursos, lo que se hacía es poner grandes operaciones y enfrentarse a ellas, ¿no? Y tal vez ese tipo de enseñanza al final hizo pues que poco a poco mi interés por las matemáticas se